presencia en la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así es, Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tus obras son grandes. Sabemos, Señor, que tú nos has traído, Señor, con un propósito eterno a este mundo, Señor Jesús, y sabemos, Señor, que todo lo que tú, Señor, has propuesto, Señor, para nuestras vidas es lo que tú, Señor, quieres, Señor, cumplir, Señor, como un propósito para cada una de esas metas, Señor, que tú tienes, Señor, ya trazadas para cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor, que seas tú bendiciendo este momento, bendícenos, Señor Jesús. Danos, Señor, la oportunidad, Señor, de ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos físicos pueden ver y hacernos entender, Señor, más de lo que nuestra mente, Señor, limitada nos puede llegar a hacer entender, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas y nos permita seguirte alabando y bendiciendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él hizo los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Jerusalén, y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él hizo los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham.
Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así es, Señor, así como dice tu palabra, sabemos, Señor, que cada uno de nuestros caminos, nuestras vidas, Señor, y aún lo más profundo de nuestro ser, tú lo conoces. Sabemos, Señor, que no somos nada ante ti, sabemos que no podemos ocultar nada ante tu presencia, Señor Jesús. Por eso hoy estamos ante ti, Señor, completamente abiertos, Señor, y entregando, Señor, nuestras vidas completamente a ti, Señor, entregándote nuestras debilidades, Señor Jesús, nuestras fortalezas, Señor, nuestras metas, Señor, todos nuestros planes, Señor, te los entregamos a ti, Señor, sabiendo, Señor, que en tus manos siempre estamos bien, Señor Jesús, que en tus manos siempre estamos seguros de lo que el futuro, Señor, nos depara. Así, Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este momento. Gracias por permitirnos alabarte, Señor, gracias por permitirnos adorarte, por darnos, Señor, la oportunidad de cantarte, Señor Jesús, porque eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor Jesús. Te pedimos que nos sigas llenando de tu amor, de tu gracia, y que nos permita seguirte, Señor, exaltando y alabando tu poderoso nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
Restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios excelso, Señor Jesús, un Dios tan grande, Señor, que nuestra mente ni siquiera lo puede imaginar, Señor Jesús. Por eso, Señor, somos privilegiados, somos honrados de hoy estar en tu presencia y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, por medio, Señor, de cada uno, Señor, de los siervos, Señor, que tú utilizas, Señor, en este ministerio, Señor Jesús. Danos, Señor, la revelación, Señor, y permítenos, Señor, cada día, Señor, ser instrumento, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando, Señor, hoy la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro, y de toda su familia, Señor Jesús. Llénalo, Señor, cada día más de tu sabiduría, Señor Jesús, de tu amor, Señor Jesús, de tu entendimiento, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que solo de ti viene esa palabra, Señor, que renueva nuestras vidas día a día. Y asimismo, Señor, hoy te pedimos, Señor, por la vida de tu siervo y tu hijo, Señor Jesús, el pastor Germán. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándolo hoy de tu palabra, Señor Jesús. Llénalo, Señor, cada día más, Señor, de tu certeza, Señor Jesús, de tus convicciones, Señor Jesús, para que por medio de esa palabra que tú pones en su boca podamos, Señor, cada día perfeccionar nuestra fe, podamos perfeccionar ese llamado, Señor, que tú has puesto sobre cada uno de nosotros. Permítenos escuchar tu palabra con un corazón dispuesto y con un corazón blando, Señor Jesús. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la carta del apóstol San Lucas, en el capítulo 1, vamos a leer los versos 20 y 21. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, te estamos exaltando, te estamos glorificando, dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Te damos gracias por este momento, Señor, por este tiempo de palabra que recibiremos, de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Entonces, Epístola del apóstol San Judas, capítulo 1, versos 20 y 21, en la Nueva Versión Internacional dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Bueno, este pasaje de la epístola del apóstol San Judas, pues una vez más, como sucede en todos los libros de las Santas Escrituras, en los diferentes capítulos y versos y secciones, pues está hablando acerca de la importancia que para el pueblo de Dios tiene la fe, y en específico para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se refiere así, empieza el verso 20
diciendo: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y aquí pues hay que entender que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, me refiero al Nuevo Testamento, le da a la fe, el Espíritu Santo de Dios le da a la fe el lugar y el valor que le corresponde. Podríamos decirlo, para la Iglesia de Cristo, lo más importante, lo más trascendental para todos aquellos que nos sintamos Iglesia de Jesucristo es la fe, porque por medio de la fe reconocemos al Señor, por medio de la fe procedemos al arrepentimiento, por medio de la fe recibimos el perdón de pecados, por medio de la fe recibimos la dádiva de la vida eterna, por medio de la fe recibimos la dirección del Espíritu Santo en nuestro peregrinaje. Es por la fe que nosotros recibimos las promesas de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo se refiere así, usando la vida de el apóstol San Judas, que dice que edificados sobre vuestra santísima fe. Ahora bien, pues hay que considerar, por supuesto, que la fe es un don de Dios. Así dice la Escritura, así lo hemos estudiado, así lo aceptamos. Nosotros aceptamos que la fe que usted tiene y que le permite sostenerse delante de Dios, reconocerlo, esa fe que usted, que yo tenemos, no es algo nuestro, no es algo que haya brotado de nuestro corazón, que tenga la génesis en nosotros. No, la fe es un don, es un regalo, es una dádiva que Dios le da a quienes Él se las quiere dar. Y a esas personas a quienes Dios les da fe, les quiso dar fe, se las da con un solo propósito: es la salvación de sus almas. Ese es el propósito primordial, ese es el propósito medular, digámoslo así, como la médula espinal que va en nuestro interior. Como ese eje, como la médula espinal, la fe tiene como propósito que nosotros alcancemos la salvación. Ahora bien, que por fe vienen otras dádivas de Dios, que por la fe vienen para nuestras vidas otras añadiduras, sí, pero bien lo dice la palabra, son añadiduras, ¿de acuerdo? Entonces, hay que considerar lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2. La fe no es de todos. Como la fe no es de todos, aquellos que hemos recibido el don de la fe debemos sentirnos, considerarnos muy, muy bienaventurados, muy dichosos de tener esa dádiva de la fe, porque debemos comprender que hay personas que son muchísimo mejores que nosotros en cuanto a su conducta, a su desempeño aquí en la tierra, y que no han recibido fe, que tal vez en cuanto a la justicia humana se han conducido mejor, que son, digámoslo así, mejores personas, pero que de parte de Dios no han recibido el don de la fe. En cambio nosotros, así como somos, como nos reconocemos a nosotros mismos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con la necedad que está en cada uno de nosotros, hemos recibido la fe. Por eso, y hablo todo esto a manera de introducción para que nosotros valoremos la fe nuestra como el tesoro más preciado. Y mire algo,
las personas, no todas las personas tienen tesoros en lo material. En cuanto a lo material se refiere, el tener tesoros en cuanto a lo material está reservado para un segmento mínimo de la población, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos un tesoro que de lejos supera a cualquier tesoro o cantidad de tesoros que una persona aquí en la tierra pueda tener. Porque el tesoro que nosotros tenemos, primero, mire los beneficios del tesoro, por eso es tesoro, porque nos permite reconocer a Dios y nos permite reconocernos con relacionarnos con el Dios vivo. Eso es un tesoro, que usted y yo podamos acudir a Dios, que usted y yo podamos orar al Señor, que usted y yo sintamos las respuestas de Dios, disfrutemos de las respuestas de Dios, pues eso es un tesoro, esa es una experiencia de la cual solo gozamos todos aquellos que tenemos fe. Aparte de eso, ¿por qué es un tesoro? Para no detenerme aquí mucho, pues por supuesto, porque trae el perdón de pecados y porque trae para nuestras vidas la vida eterna. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros, como dice esta escritura, debemos edificarnos en la santísima fe y cuidar la fe, el don de fe que cada uno de nosotros ha recibido. Pero no es suficiente con eso. También debemos preocuparnos y también debemos ocuparnos en la edificación de la fe de las otras personas. ¿Listo? O sea, el edificar la fe no es responsabilidad única o exclusiva del liderazgo de la iglesia. Cada creyente, cada feligrés debe preocuparse por cuidar su santísima fe, y si los de su casa, si las personas de su casa no tienen fe, no han recibido aún el don de la fe, orar para que el Señor haga esa impartición de fe en los hogares, sea en el esposo, en la esposa, en los hijos, que el Señor les imparta. Ahora, si alguno de los miembros de la familia, el papá, el hijo, el tío, el abuelo, etcétera, nosotros reconocemos que también han recibido la impartición de la fe, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos procurar? Y es participarles de nuestra fe. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos en esa condición, en ese entendimiento que debemos cuidar nuestra fe, debemos esforzarnos por participarles de nuestra fe y que esas personas sean edificados en la fe que Dios les ha dado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, cuidar la fe. No es responsabilidad única del liderazgo de la iglesia. Por ejemplo, los padres de familia deben cuidar la fe de sus hijos. El esposo cuidar la fe de la esposa cuidar la fe del esposo y de los hijos. ¿Cuál es la mejor forma de cuidar la fe? Procurar la santificación personal. En el caso personal. En el caso, por ejemplo, los que somos padres, propiciar que nuestros hijos se santifiquen, que esa fe que han recibido los lleve a uno de los objetivos de la fe, que es la santificación, porque tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De tal manera que la santificación, cuando digo santificación me refiero a la dedicación a Dios, dedicarse a Dios. Cuando una persona se dedica a Dios, se está santificando a sí mismo. Y esa santificación es un fruto de la fe que profesa. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De tal manera que el cuidado de la fe
y la edificación de la fe del prójimo, pues por supuesto, uno como siervo de Dios, como pastor, nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar, de ser nosotros edificados en nuestra fe, de cuidar la fe de nuestra familia, por supuesto, y claro, si el Señor nos ha confiado su grey, pues tenemos que cuidar, participar, impartir, edificar la fe de las personas que Dios en su beneplácito ha tenido a bien que nosotros apacentemos. Eso hay que tenerlo muy, muy clarito. ¿Listo? Cuando no se valora la fe del prójimo, se cometen errores. Se puede dañar esa fe o se puede enseñar fundamentos erróneos. Y esos errores hacen que las personas no busquen la santificación, o que si se santifican lo hagan por un corto tiempo y posteriormente terminen abandonando. ¿Listo? Y entonces eso hay que evitarlo, eso no debe ser así. Lo que el Señor quiere y lo que el Señor dirige por medio de su Santo Espíritu es que cada uno de nosotros valoremos esa santísima fe que Dios nos ha entregado como regalo, vuelvo y enfatizo. Y cuando una persona valora la fe, cuando una persona es edificada en la fe, eso no pasa desapercibido, porque la edificación en la fe produce muchas y diversas transformaciones en el carácter de las personas. La persona edificada en la fe es muy diferente a la persona que era antes. Muy, muy diferente en su comportamiento, en sus actitudes, muy diferente en sus gustos, muy diferente en sus dedicaciones, completamente es otra vida. ¿Eso por qué se logra? Porque ha sido una persona edificada en la fe, ha sido una persona que ha valorado su fe y ha sido una persona que se ha santificado. ¿Listo? Y esas transformaciones pues son muy buenas para quien las ha logrado, para quien se ha dispuesto a ser transformado. Es excelente que el carácter nuestro sea transformado. El carácter, cuando somos edificados en la fe, sin lugar a dudas, el carácter nuestro cada vez se va a parecer más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? O por lo menos se enfila en esa dirección, porque es que esto digo en fila porque no es algo fácil, no es que por profesar 2 o 3 meses o años ya nosotros vamos a ser o tener el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. No, el carácter nuestro se va enfilando, se va perfilando como el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y eso para nosotros es lo más positivo que nos puede suceder en esta tierra. Y para el prójimo, para las personas que nos rodean, por supuesto que es positivo, por supuesto que es benéfico. ¿Sí? Recordemos que el carácter es lo que a cada uno de nosotros nos define. ¿Sí? Entonces a esto hay que ponerle mucha atención. Ahora bien, el carácter le decía, es lo que refleja la profesión de fe en una persona. Si una persona dice que valora su fe y que ha sido edificada, que su fe ha sido edificada, pero no tiene rasgos del carácter de Cristo, esa persona no está hablando con la verdad. Digo rasgos, no estoy diciendo
que sea idéntico el carácter al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? O sea, que el fruto, la muestra, lo que nos asegura sin lugar a dudas que una persona ha sido edificada en su santísima fe, es la transformación de su carácter. El Señor Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. O sea, que la transformación del carácter es un fruto en nuestras vidas. ¿Listo? Eso hay que considerarlo, porque de lo contrario la profesión de fe es inútil. Y mire lo que dice, es que esto es la verdad. Uno a veces como que quisiera que fuera de otra forma, pero si nosotros leemos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dijo que Él es la vid y nuestro Padre Celestial es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará, lo separará de la vid, lo dejará en el piso y ahí se secará. ¿Listo? Yo lo estoy parafraseando. Entonces, que en una persona que haya recibido la fe como una dádiva de Dios, como un don de Dios, y no cuida la fe y no es edificado en la fe, pues el Señor lo dice, lo va a cortar, ¿sí? Y lo va a dejar ahí, y esa persona ¿cómo va a quedar? Seca, no va a haber ningún fruto, no va a mostrar ninguna transformación en su vida, ninguna semejanza con el carácter de Cristo. Por eso es que uno se encuentra con personas que han recibido el don de la fe, incluso que han profesado, más aún que han servido en el Evangelio, pero por cualquier motivo se apartan, se desligan, empiezan a descuidarse en su fe, suspenden la edificación y terminan apartándose del Señor Jesús. Esas personas, uno cómo los ve: secos, desgajados de la vida, carentes de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo han procurado esa condición, al punto que el Señor no tiene otra alternativa sino desgajarlos. ¿Por qué digo eso? Porque Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleve fruto, la cortará, y toda rama que lleve fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Entonces el que corta no es el pastor ni el Señor Jesucristo, es el Padre, que es el labrador. ¿Listo? Hay que ponerle mucha atención a eso. Ahora bien, nosotros hemos dicho y estamos hablando acerca de la edificación en la fe. Ya le decía al principio que uno de los propósitos o una de las definiciones de la edificación en la fe es la santificación. Una persona edificada en la fe es aquella persona que está utilizando la fe diariamente en todas las áreas de su vida, o todas las áreas de su vida y las circunstancias de su vida las vive en la fe del Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y esa vivencia en la fe del Hijo de Dios obligatoriamente lo va a santificar. Y otro punto que es muy importante en cuanto a la edificación en la fe, y es que las personas que tenemos el privilegio y la responsabilidad de edificar la fe en una feligresía, debemos centrar la fe de los creyentes en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no más. Eso es importantísimo. Nosotros, los predicadores, los líderes,
No debemos. Se puede sí, pero no se debe llevar a la iglesia o más bien dar un mensaje en la iglesia que no sea claro. Un mensaje que a la iglesia no la afirme en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, sin ambigüedades, sin vacilaciones, tenemos que procurar centrar nuestra fe, por supuesto, y la fe de la feligresía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No más. En nadie más, en ninguna otra persona, en ninguna otra doctrina, en ninguna otra tendencia, en ninguna otro parecer. Siempre en la persona de Jesucristo. Porque en Él somos, en Él vivimos, en Él existimos, porque el Señor Jesucristo es el centro del Evangelio. No hay otro centro. El Evangelio, las buenas y nuevas noticias se centran en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien ha recibido del Padre toda potestad, toda autoridad, y esa autoridad la ha transferido a nosotros, sus siervos, para que vayamos y hagamos discípulos de Jesucristo. ¿Por qué eso? Porque el que imparte, el que finalmente hace la impartición de la vida eterna, es el Señor Jesucristo. Ninguna persona puede determinar quién se salva o quién no se salva. Eso no es función de los siervos de Dios. Eso no es función de hombres. El que determina quién se salva o no se salva es el Señor Jesucristo. Porque Él sabe a quién le dio la fe y Él sabe qué ha hecho cada persona con esa fe que ha recibido. ¿Listo? No se puede pretender hacer vínculos con la feligresía, o sea, que yo voy a esforzarme por hacer una buena amistad con el fulano de tal, para que el fulanito, con esa amistad que tiene conmigo, pues nunca piense en abandonar la iglesia porque dañaría el vínculo de amistad que tiene conmigo. No. Eso es incorrecto y es inútil. Diría yo, es útil para que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque si se fija la atención, si el vínculo, el centro está con el líder o con el predicador, en poco tiempo esa persona va a ser defraudada. Y esa situación de ser defraudado o defraudada van a hacer que se vaya de la iglesia. Es como espantar a la gente de la iglesia. Si uno quiere espantar a la gente de la iglesia, haga vínculos con algunas personas. Haga roscas, el pastor o el líder haciendo roscas. Eso espanta a la gente de la iglesia. ¿Listo? Lo correcto es que al siervo de Dios lo vean interactuando con todas las personas, no conforme al gusto ni a la preferencia del líder o pastor, no, sino conforme a una responsabilidad pastoral de asistir, de aconsejar, de soportar a las personas. Cuando digo soportar, me refiero a ayudarlos en la fe, a soportarlos en oración para que no se vayan a caer, para que no vayan a tropezar, para que no se vayan a extraviar, a consolarlos, a aconsejarlos cuando pidan consejo, por supuesto a exhortarlos. Mire, si uno termina trabando una amistad con cualquier persona de la iglesia, después si necesita exhortarlo, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque es su amigo. ¿Listo? Ya no está en la condición propicia, en el punto
de exhortar, porque pues de por medio está una relación de amistad. Y entonces se complican. De hecho, exhortar y aún poner una disciplina correctiva es un trabajo difícil, muy difícil. Por lo menos a mí se me hace muy difícil. ¿Listo? Y si a la persona que debo exhortar o ponerle una disciplina correctiva es mi amigo, va a ser muchísimo más difícil. Y de pronto me parcializo y me da pesar, y esa persona que necesita ser disciplinado, a esa persona yo no le pongo una disciplina, o le pongo una disciplina que no le va a hacer ni cosquillas. ¿Por qué? Porque como es mi amigo lo considero, pero la palabra de Dios dice que Él al que ama disciplina. Entonces, mire el daño que se le hace a la persona. Se lo priva de la necesaria y conveniente disciplina, que tiene como propósito llamar la atención, llamar a la reflexión y a la rectificación de un comportamiento o de una actitud. Entonces, esto hay que ponerle muchísimo cuidado. Y pues nosotros en el ministerio hemos aprendido eso de nuestro apóstol. Ustedes lo conocen. Él es como se dice, de una sola pieza. Con todos es igual. ¿Cómo es con todos? Una persona parca, sobria, de pocas palabras, con todos. Yo no le he visto a él que sea con un pastor muy especial y con los otros no. Ahora bien, hay personas que por su fe permiten una relación, una interacción, que por el servicio, que por su consagración uno les puede tener, digámoslo así, más confianza para hablar, porque han abierto su corazón, porque se han acercado, porque han dado señales de que aceptan el liderazgo, porque dan señales de que reconocen el sacerdocio. Entonces a esas personas pues uno les puede hablar con más libertad, que están en cargos de responsabilidad. ¿Listo? Pero hay personas que, digámoslo así, asisten a la iglesia y ni se acercan a saludar. Entonces uno no sabe si creen, si no creen, si lo reconocen como sacerdote o no. Uno tiene que, si en alguna ocasión necesitan algún consejo, piden algún consejo, pues uno tiene que brindarlo, pero de ahí no se puede más. ¿Listo? Ahora bien, otro punto que es muy importante, ya hemos visto la edificación de la fe. Para recordar, la edificación de la fe tiene como propósito la santificación. La edificación en la fe tiene como propósito centrar la fe del feligrés en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, la edificación en la fe permite, póngale atención, permite que se haga un correcto discipulado. El que es edificado en la fe, el que se permite a sí mismo, el que se dispone a ser edificado en la fe, esa persona es un discípulo. ¿Listo? ¿Y por qué es importante eso? Porque la persona que es discípula verdadera de Jesucristo tiene una marca en su vida, y es que esa persona le presta algún servicio a la causa, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero discípulo siempre es siervo de Dios. De alguna forma sirve, de alguna forma. O no es sino cuestión de tiempo y esa persona
va a terminar sirviendo al Señor Jesucristo. De tal forma que podemos decir que la edificación de la fe nos lleva al servicio, pasando por el discipulado. Un discípulo es una persona que sirve al Señor Jesucristo bajo un liderazgo. ¿Listo? Que está en esa posibilidad. Servir al Señor Jesucristo, pero no a su gusto, ni a su manera, ni en su saber y entender, sino que conforme a unas directrices, y se desempeña y acepta y lleva fruto, que eso es lo más importante. Y ese servicio, mire, cuando se hace así, cuando una persona edificada en la fe se santifica, cuando una persona en la fe hace su discipulado bien hecho, aceptando todas las variables y las aristas que tiene el discipulado. Cuando uno acepta eso y es verdaderamente un discípulo, uno termina sirviendo al Señor. Aprende, el discipulado nos enseña a servir al Señor. Pero ese servir al Señor hay que ponerle un complemento, y es: el discipulado permite que nosotros sirvamos al Señor y que el Señor se agrade de nuestro servicio. Mucho cuidado con eso. Hay personas que quieren saltarse el discipulado. ¿Listo? Que sí les interesa, que tienen un interés, uno no sabe por qué, en servir al Señor, pero no están dispuestos a hacer el discipulado. Y esas personas en algún momento pueden terminar sirviendo al Señor. Falta ver si ese servicio es agradable al Señor. Sobre todo, un servicio agradable a Dios en el tiempo. Porque agradar al Señor por unos 2 o 3 años y después empezar a fallar o a desagradar es muy fácil. Pero como le digo, lo importante del discipulado es que nos lleva a eso, a ofrecer un servicio a Dios y que Dios nuestro Señor se sienta agradado con ese servicio. ¿Listo? Y eso, la verdad, no es fácil, no se consigue de la noche a la mañana. Y el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, en esa formación como discípulo, en esa academia como discípulo, pues le digo, por lo que uno va entendiendo con el tiempo, va a tener que humillarse. El discipulado es un camino de humillación, de diferente forma. En muchas ocasiones el Señor por una parte lo exalta y por otra parte lo humilla. En algunas ocasiones esa exaltación es el medio para humillar a Dios. Le voy a poner un ejemplo que hoy durante el día estaba reflexionando. En el caso personal, yo inicialmente fui diácono de la iglesia cuando era soltero. Tenía algunas funciones, ¿sí? Muy sencillas. Luego, en octubre del año 1998, a través del sacerdocio del pastor Germán Alba, el Señor Jesucristo, digámoslo así, me exaltó y fui nombrado pastor. Yo estaba feliz y ya en la iglesia me reconocían, me trataban como pastor de la iglesia. Esa era una exaltación. Pero ¿cuál era la humillación?
que no tenía casi ninguna función. Antes, cuando era diácono, tenía más funciones. Cuando fui pastor, como trabajaba, como estaba ocupado en el trabajo y Dios permitió todo eso, no tenía funciones ministeriales casi. Ahí en los tal vez 2 últimos años, 2 y medio últimos años que estuve con el pastor Germán, tuve una delegación ministerial concreta, específica. Entonces, eso que para mí era de exaltación, al mismo tiempo era de humillación. Y créalo que no era fácil. No era fácil, era bien humillante. Dios lo permitió así. ¿Qué creo que estaba haciendo el Señor? Formándome, probándome. Porque ¿cuál era la humillación? Que era un pastor, pero que no tenía ovejas. ¿Listo? Y llegué aquí a Pasto, al ministerio de nuestro apóstol Álvaro, y durante 13 meses aquí todo el mundo me decía pastor, 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 y no tenía ovejas, aunque tenía delegación. Si bien tenía algún nivel de exaltación, también tenía la humillación. Y créalo que no es fácil. ¿Qué tuvimos que hacer? Morirnos, aceptar la situación, ponernos en las manos del Señor y que Él haga con nosotros como su divina providencia lo quisiera hacer. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Estamos delante de ti en esta mañana. Yo coloco los tributos de tus hijos, de tus hijas, Señor, en tus manos. Gracias por estos tributos, por este reconocimiento que ellos presentan delante de ti. Gracias por las personas que tú estás bendiciendo, Señor, porque es notorio que tú estás cuidando de la iglesia, de los que están aquí, de los que se pueden congregar presencialmente, aún de las personas que por algún motivo están distantes, Señor. Sígueles ayudando, sígueles bendiciendo, sígueles prosperando, Señor, en todo, y que tengan salud, así como prospera su alma. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias primeramente por el don de la fe, por el regalo de la fe, Señor. Gracias porque tú has sido muy generoso. Nos diste la vida, el don de la vida, y aparte de eso nos diste el don de la fe, para que tengamos vida eterna, Señor. Permítenos, ayúdanos a valorar la fe que nos has dado, Señor. Que procuremos, Señor, ser edificados en la fe, que procuremos la santificación, que procuremos, Dios Todopoderoso, llevar fruto para vida eterna, Señor, por medio de esta santificación. Fortalécenos, Dios mío, fortalécenos para poder ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que tú te agrades con el servicio que te presentamos delante de ti, Señor. Yo estoy levantando un clamor en esta mañana por la iglesia Torrefuerte y Genezaret, primeramente para darte gracias, Señor. Gracias por la congregación, gracias por cada vida, Señor, desde el menor hasta el mayor. Gracias por sus vidas. Oramos por las familias de la iglesia Genezaret y Torrefuerte para que tú los cuides, Señor, para que tú los guardes, para que tú los levantes, Señor, para que tú los defiendas a cada uno. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth, sus familias, todo este ministerio, para que lo guardes y lo protejas. Bendice a nuestro apóstol, Señor, en la campaña que se hizo en Medellín, en la campaña que se hará en Bogotá. Bendice a nuestro apóstol, Señor, permítele cumplir su función, Señor. Asimismo, oramos por el señor presidente Gustavo Petro, todo su gabinete, sus ministros, los gobernadores, los alcaldes,
Por favor, Señor, dirígelos para bendecir a este pueblo, Señor, a Colombia. Yo bendigo la vida de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.